Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo espacio que empieza hoy a través de todas las plataformas disponibles en internet. Este espacio que hemos denominado Canarios por Venezuela. Canarios por Venezuela, tantos hombres, tantos hombres y mujeres que llegaron a esta patria, a este país, hicieron su vida aquí, hicieron su familia y dejaron una huella grandísima en este país. Hoy quise iniciar este espacio con una persona que, además de ser mi padre, el señor Orestes Pérez González, es el fundador, junto a mis hermanos, del programa Los Emigrantes hace 20 años. El programa Los Emigrantes es un espacio dedicado a difundir la cultura y las tradiciones y las historias de todos esos españoles, canarios, portugueses, italianos, que un día decidieron dejar todo y llegar a este país. Y bueno, quise empezar este programa contigo, Oreste, porque considero que es importante mencionar y hablar de la gran labor que has hecho durante tanto tiempo, ya 2 décadas, con este espacio y que lo has transmitido aquí en Venezuela y también lo transmitiste un tiempo en las Islas Canarias. Y es importante hablar de esa trayectoria en estos 20 años del programa Los Emigrantes en todo el país. Bienvenido a este espacio, Orestes. Gracias, Oreste. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es? Oreste. Oreste Junior. Oreste Junior. Bueno, muchas gracias, Oreste, por ser el privilegiado, el primer invitado en tu programa. Yo, yo hace muchos años que esta idea vino de la familia Pérez, de nuestra familia, y más de 20 años, Oreste. Esto lo iniciamos en la emisora de Venezuela, Radio Rumbo, en 1996. Y a través de todos esos tiempos hemos transmitido un programa dedicado más que todo a la colonia canaria. Y bueno, le agregamos también a los portugueses, le agregamos las historias y las vivencias también de los portugueses, los italianos y de los latinoamericanos, que Venezuela siempre fue un país receptivo de todos los emigrantes que venían en aquellos tiempos hasta los años 70 y 80 a esta tierra venezolana que yo le llamo tierra de gracia. Yo le llamo tierra de gracia. Muchas gracias, Oreste. Bueno, y estoy a la orden de que tú me hagas las preguntas que tú creas conveniente. Y yo podré contestarte las que yo he vivido, de las experiencias que yo he tenido, porque no ha sido fácil emigrar de mi tierra a los 9 años. Y Bueno, no te adelante que esas preguntas vienen por ahí, pero hoy nos encontramos porque este programa, este espacio se va a tratar de, nosotros vamos en busca de todos los canarios que están en diferentes puntos del país. Hoy hemos empezado aquí pues, a la orilla del Mar Caribe, pues, tu estudio del programa Los Emigrantes, que ahora nos vas a hablar un poco de eso, en el estado Falcón, en el municipio de Colina, ser muy cerca de la ciudad de Coro. Te encuentras aquí en este estudio, que de aquí pues ha difundido el programa en todo el país. Háblanos un poco de este estudio, de este lugar que tú tienes aquí y donde tú todos los domingos, el programa que se transmite todos los domingos al mediodía en Venezuela. Háblanos cómo vino esta idea del programa Los Emigrantes y bueno, a dónde ha llegado que ya tienes tu estudio, tienes tus cosas aquí, por lo que también lo vamos a mostrar en el programa a través de imágenes. el programa se inició, ya te comento, en los años 1996. Y Richard, que es el primer locutor de la familia Pérez, se inició con un programa en una emisora local. Y en una ocasión, yo esto lo he comentado en el programa Los Emigrantes en varias oportunidades, le dije, le comenté a Richard, vamos a hacer un programa para la colonia canaria, ¿vale? Porque puede ser también, puede ser importante, primero porque tu papá es canario, o sea, Oreste Pérez quien le habla. Entonces, me dice, bueno papá, pero si tú transmites el programa conmigo, porque tú eres el de las experiencias, los conocimientos, tú naciste en las Islas Canarias, viniste a Venezuela a los 9 años y has pasado aquí 63, 64 años en esta tierra venezolana.
Y también estuve por allá un tiempo en las Islas Canarias en el año 2002 y tiene la experiencia y bueno, se inició el programa. Y yo, con Richard y Erika Rocío, que iniciamos este programa, pues viajábamos hasta Maracay, Valencia, Barquisimeto a transmitir el programa todos los domingos. Pero después la iniciativa fue tuya, y yo te lo agradezco en verdad, de montar este estudio en el segundo piso de mi hogar, de mi casa, y transmitir desde aquí por internet. Hoy en día hay otras plataformas bien importantes que lo estamos haciendo en estos momentos. Y estamos como en prueba del programa de Los Emigrantes, y prueba este es el primer programa que tú transmites, que se llama Canarios por Venezuela. Canarios por Venezuela, que es bien importante. Y te voy a decir otra cosa, Oreste y amigos que nos están viendo. En el inicio de este programa, cuando iniciamos este programa, Orestes, quien le habla, pues iba a Maracay, San de los Morros, El Sombrero, Quibor, a los pueblos de Venezuela donde han vivido más canarios. Y yo los grababa, en aquellos tiempos se grababa. Se tenía una grabadora. Una grabadora, ¿no? Y entonces. Me acuerdo que ibas hasta las haciendas, No, las finquitas de los canarios, los conucos, pues. Ajá, y tenemos Los grabaciones clubes ahí. de todo el país. Sí, tenemos grabaciones en los clubes, en el Centro Hispano de Villa de Cura, en el Hogar Canario de Coro, en el Centro Hispano de Maracay. Y tenemos grabaciones también de los canarios, de aquellos canarios que llegaron aquí a trabajar el campo, a luchar por algo que ellos aprendieron en su tierra antes de venir a Venezuela, que es sembrar la tierra. Porque la mayoría de los canarios que vinieron a este país no trabajaban en oficinas en las Islas Canarias, no trabajaban en las grandes capitales. La mayoría de nosotros éramos campesinos, inclusive yo. Y entonces, pues yo iba personalmente a las haciendas, a las fincas, a entrevistar a los canarios hasta cuando estaban con su escarbilla aporcando un tomate, aporcando el pimentón, sí. Y entonces, bueno, aquí las tenemos grabadas, por cierto, en la computadora de hace años. Pero tú me puedes hacer la pregunta que tú quieres, que yo, por lo menos, como dicen los falconianos, por lo menos. Pero tienes varios tiempos aquí en Falcón ya, tienes más de 30 años aquí 32 años. en esta zona caquetía. No, yo quería iniciar Pero no me pongas sentimental. Yo tengo esta carota así. Yo quería iniciar este espacio, bueno, reconociendo la labor que has hecho durante todo este tiempo, porque es importante que en este país donde han pasado y todavía viven muchos canarios de todas las islas, pues lo que tú has hecho es admirable, Oreste, y te felicito por este espacio y por durar tanto tiempo transmitiendo todas esas historias y pues contando lo que han vivido tantas y tantas personas que llegaron desde los años 40. Yo me acuerdo que en tu programa tuviste el honor de entrevistar hasta personas que llegaron a Venezuela en velero, como es el caso del señor Abundio Martín, que es familiar nuestro, en paz descanse. Y bueno, imagínense todo lo importante que vivió esa gente, los acontecimientos que vivió esa gente, toda esa travesía que vivió esa gente para llegar que tuvo que pasar esa gente para llegar a este país. Bueno, es una historia muy grande. Arturo Uslar Pietre lo dijo en algún momento: la historia de mi país no se concibe ni puede escribirse sin que en ella ocupen largos capítulos los hombres de Canarias. Un hombre muy sabio que pues lo que decía era casi todo cierto, Oreste. Sí, historiador, a mí me gustaba verlo mucho en los programas que se llamaba, ¿cómo se llamaba el programa de él? Bueno, bien interesante. Yo me gustaba ver a Arturo Lapiete porque era como un sabio. Él fue novelista, escribió muchas novelas, y era como un sabio. Él predecía lo que iba a pasar en el futuro de Venezuela, que lo está pasando ahorita. Era un intelectual que sabía los temas sociales. Pero bueno, vamos a empezar en cierto modo con esta entrevista. Te quiero hacer ciertas preguntas que considero interesantes para toda la audiencia que nos está viendo a través de las diferentes plataformas. Vamos a salir a través de Instagram y a través de Facebook por ahora, y bueno, en el transcurso de todos los programas posiblemente también vamos a seguir por YouTube. Cuéntame de esos primeros años antes de llegar a Venezuela. Me comentaste al inicio del espacio que llegaste a la edad de 9 años, pero sin duda alguna te debes acordar de algunas cosas, de ciertas cosas que yo me acuerdo viviste allá. No, yo me acuerdo de todo, tengo una computadora en la mente, gracias a Dios,
que esto de la radio me ha servido para eso, para agilizar mi mente con mis 73 años. Yo tengo una agilidad mental muy, que tú lo sabes. Claro que sí. Menos mal que sé sumar y restar, porque yo no tengo problema, yo tengo, ¿cómo se llama? La computadora en la mente. Me acuerdo de todo, tengo buena memoria y no me voy a acordar de mi tierra. O sea, lo que pasa, Oreste y amigos que me están viendo, yo me pongo muy sentimental cuando tengo que hablar de la tierra. Bueno, es que no es fácil dejar su país, dejar la familia, dejar a los amigos, ¿no? Tú te viniste a muy corta edad, pero imagínate, todavía te pones sentimental porque emigrar no es fácil. Hoy los venezolanos en los últimos años hemos vivido, hemos pasado por eso y bueno, son muchas las historias y la nostalgia que guardan muchas personas, millones de personas, que lo mismo le pasó a los canarios y a todos los europeos que cuando vivieron momentos difíciles tuvieron que dejar su país, dejar su nación, dejar su gente y buscar un mejor futuro, que lo encontraron en Venezuela, un país muy próspero en esos años y que los ayudó a avanzar, los ayudó a formar sus familias y a hacer una vida aquí que eso hay que agradecérselo mucho a Venezuela. Por eso los canarios pues siempre están muy agradecidos de este pueblo venezolano y hoy en día nosotros los venezolanos, porque yo soy venezolano, hijo de canario, estamos muy agradecidos por lo que está haciendo España, lo que está haciendo Canarias por todos los venezolanos. Pero cuéntanos, no nos dijiste nada de eso. Yo recuerdo, chico, yo recuerdo cuando iniciamos los primeros programas en Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, y había un estudio muy bonito de madera, chapado de madera, muy bonito, y teníamos que suspender el programa porque yo lloraba. Yo tenía 45 años, 46 años, y cuando me hablaban de las Islas Canarias, o de mis padres, bueno, yo lloraba y tenemos que echarle un parado al programa. Pero bueno, ya esas son cosas que ya han sucedido. Pero la historia mía, que se parece mucho a los canarios, a todos los canarios que vinieron chamitos por acá de niño, nosotros en las Islas Canarias vivíamos en una casa, por cierto, muy alejada de los vecinos, en el pueblo de Barlovento de la isla de La Palma, ¿no? Entonces, un niño, el papá mío estaba en Venezuela, mi papá vivía en Venezuela, nosotros éramos 3 personas, mi mamá, mi hermana y yo. Pues tu papá se vino antes, ¿no? Que ustedes. Mi papá se vino para Venezuela en el año 1953 y después nos mandó a buscar en el 58, o sea que pasamos 5 años sin el viejo. Mi mamá tenía que trabajar el campo, sembrar las papas, para poder subsistir. Y había problemas, bastante. Una crisis fuerte en aquellos tiempos, en la década de los 50. Y yo, pues, un niño en el campo, sin amigos, porque vivíamos lejos. La primera casa, o sea... ¿Naciste en Barlovento? ¿En qué parte de Barlovento? En la costa de Barlovento, en un sitio llamado Carano, Mesapé, le decían en aquellos tiempos. Y entonces... cerca de las piscinas de La Fajana. Ah, sí, bueno, muy cerca. Y entonces, los niños más cerca que vivían, donde yo nací, en la casa donde vivíamos, había que pasar un barranco. Y me la pasaba solito, pues. Y iba para la escuela en la mañana, la escuela que me quedaba a unos 5 kilómetros al pueblo. Y después regresaba pues al mediodía en la tarde a la soledad de nuevo, a una casa en el campo solitario, y no teníamos luz, no teníamos agua por tubería. Mamá tenía que pasar un barranco, una fuente a cargar el agua, y la verdad que esa niñez no la pasé muy bien, Entonces, por fin el viejo papá se decidió a traernos para Venezuela en el año 1958, me acuerdo que en un mes de noviembre, y yo digo, bueno, campesinito. Fui a la escuela de primer grado allá en Barlovento, campesinito, y ahora para Venezuela. ¿Qué sabía yo dónde era Venezuela, chico?
Claro, era un niño de 9 años, no tenía... Claro, No entonces, te imaginabas que eso quedaba muy lejos, ¿no? Porque quedaba lejos para la época. y es traumático, es Y traumático. viniste en barco, ¿no? Duraste unos cuantos días para llegar a Venezuela. 9 días. 9 días. Pero es traumático porque salir, un muchacho que vivía en el campo, que vivíamos solos, me acuerdo que en la noche no tenemos, ya te digo que no tenemos luz, y nos sentaron en un banquito, mi mamá, mi hermana y yo. Imagínate, bueno, en esa soledad y esa oscuridad que se vivía, me cuentas que no tenía ni luz y tu papá, que en este caso es mi abuelo, estaba aquí en Venezuela esperándolos, ¿no? Esperándolos ya para que se vinieran. No, y se pueden contar muchas cosas. Mi mamá y mi hermana y yo nos sentamos en un banquito ahí. Entonces, Tu hermano hoy en día está en La Palma, sí, en la población de Barlovento, en el sí. municipio de Barlovento. Cuéntanos, ya después que saliste, No, pero déjeme echarte este cuento. Déjeme que se me quite esto, ¿no? Entonces, nos sentábamos ahí, los tres, a ver las estrellas. Bueno, o sea, que no pasé una niñez muy agradable. claro. Cuéntanos, después que saliste, bueno, saliste primero del puerto de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, llegaste a Tenerife, No, pero escucha, lo que me has escucha. comentado, y llegaste, o sea, llegaste a Venezuela. No, pero déjeme terminar, que me calme, y Ok. déjeme terminar, que nos venimos en una falúa. En ese tiempo no había ferry. En el año 1958 no había ferry. Y entonces llegamos al puerto de La Palma. Y por cierto que vinimos en cubierta, con ese frío. Ese era un mes de... Sí, un mes de... No, era un mes de... No era de noviembre, era un mes de julio, mayo, julio. Pues. Y entonces, de La Palma a Tenerife vinimos en cubierta. Y era una lancha grande. Una chalana. Una chalana, una falúa. Entonces, ese frío y no había ni, bueno, aquella oscuridad de noche y tal. Y después llegamos a Tenerife, y en Tenerife estuvimos aproximadamente hasta el mes de noviembre, porque había caído el gobierno de Pérez Jiménez en Venezuela en el año 1958, el 23 de enero, y no podíamos viajar, o sea, estaba restringido los viajes a Venezuela todavía por la caída de Marcos Pérez Jiménez en ese mismo, Transición a la democracia. en ese mismo año, ¿no? Pero bueno, ya te conté algunas anécdotas de mi niñez, ya que le digo que yo creo que después de mi niñez yo he sido muy feliz. En esta tierra venezolana, yo así estoy. Llegaste a Venezuela, me cuentas, después de la caída de Marco Pérez Jiménez, en el 58 o el 59. En el 58, a finales del A 58. finales del 58. ¿Cuál fue tu primera impresión de cómo viste a este país? ¿A dónde llegaste? ¿Cómo fueron esos primeros Bueno, sí. años estando aquí? ¿Qué te cuento? Cuando llegué a La Guaira, lo primero que vi fue a mi papá. ¿Qué emoción sentiste cuando lo viste a él? Bueno, o sea, claro. Porque casi no lo conocía, No, ¿no? yo- Se fue cuando tenías 4 años. Sí, no. Y en ese tiempo no había Facebook, no había nada de eso. No. Imagínate, lo que había eran unas cartas y no sé si a lo mejor viste alguna foto en blanco y negro de él. No, yo creo que no vi ninguna foto, sino que las cartas que llegaban al mes, o a los 2 meses del barco y tal, llegaban, o sea, no sabíamos si mi papá estaba vivo o estaba muerto a veces. Entonces, cuando va atracando el barco en La Guaira, que por cierto vine en el barco Montserrat, y mi mamá me dice, mira, aquel señor que está allá, en el segundo piso del puerto de La Guaira, es tu papá. Me acuerdo que tenía un pantalón marrón como los isleños cuando se vestían, cuando iban con un entierro aquí en Venezuela. Tenía la misma pinta siempre. Decían la misma pinta, una camisa blanca, un pantalón azul marino o un pantalón marrón. Y entonces me dice, aquel que está, un hombre alto, buen mozo, así salimos nosotros. Entonces aquel que está allá, en la azotea del puerto de La Guaira es tu papá. Bueno, la emoción, tú sabes cómo es un niño, iba 9 años, todavía no había cumplido 10. Y la primera impresión que me dio pues ver el cerro de La Guaira, que no había tantos ranchos, pero sí había ranchos. Eso fue de día. Después de noche pasamos
por Caracas, y yo, concha, el edificio del silencio. Y yo, concha, yo el único piso que había visto de La Palma es uno que le dicen que está frente al puerto de La Palma, ¿no? Y cuando lo hicieron, que era uno de los primeros edificios que está ahí, creo que está ahí. Cerca del Cabildo, ¿no? Del muelle, del puerto de La Guaira. Sí, diagonal ahí al puerto, sí. Y creo que no sé si está ahí el Cabildo, las autoridades del Cabildo de La Palma. Vamos a saludar a la gente de allá, sí. Bueno, claro que sí, vamos a saludar a las autoridades del Cabildo de La Palma, al señor Mariano Hernández Zapata. Y bueno, la verdad, una gente que ha hecho un tremendo trabajo después de todo esto que ha pasado por el acontecer del volcán. Pues, la verdad fue un hecho que afectó muchísimo a nuestra isla bonita, a nuestros agricultores, a nuestra gente. Y la labor que ha hecho el Cabildo de La Palma es excepcional, queremos felicitarlo desde aquí. No ha sido fácil porque, bueno, lo que es la naturaleza, lo que hizo la naturaleza en la isla y poder cumplir con tanta gente que perdió sus propiedades, pero bueno, lo que pasa es que los gobiernos de allá son gobiernos que trabajan por la gente y sobre todo si son del Partido Popular, que son los más serios de España. Yo considero que en política son las personas más efectivas a la hora de trabajar y es el caso del presidente del Cabildo, el señor Mariano Hernández Zapata, que ha hecho una excelente labor. También está la alcaldesa de Los Llanos, la señora Noelia, que ha hecho un trabajo incansable con todo el tema de los perjudicados por esta tragedia que bastante afectó. También los concejales de Los Llanos Aridanes, por ahí está Fran Leal, pues personas que han trabajado mucho por estos municipios más afectados de la isla. Gracias a Dios, pues ya se está superando la situación poco a poco. Bueno, imagínate que en la población de Puerto Naos, yo estaba viendo un programa en estos días, todavía no puede vivir la gente, no puede habitar las casas la gente de allí, que es una zona muy turística. Y bueno, el gobierno del Cabildo de La Palma la verdad está haciendo el mayor esfuerzo porque, bueno, todo vuelva a la normalidad como debe ser, una zona turística, pero hasta que no se vayan los gases que afectan la vida humana, no se puede habitar en esa zona. Mira, vamos a saludar a Daisy González, ¿no? Daisy Pérez González. Sí, candidata de la alcaldía de Portijarafe. Bueno, esperemos que le vaya muy bien las elecciones de mayo. Una trabajadora, pues, incansable. Exacto. Que ha hecho muy buena labor por el municipio de Tijarafe y bueno, todas las personas que trabajan de verdad, de corazón y con sentimiento por los vecinos y por las familias palmeras, que es una isla preciosa. Las personas que no han tenido la oportunidad de conocer, de ver a través de internet, que no han ido para allá, la verdad la isla de La Palma es la isla más bonita, diría yo, la isla más verde, la isla... bueno, nuestra isla, de ahí venimos nosotros, de ahí vino mi padre, de mis abuelos. Y pensaba yo que iba a tener aquí unos palmeros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tienes nietos palmeros. Ah, sí, tengo nietos palmeros. Y bueno, continuando con la conversación. No, pero antes que se me olvide la broma, que yo no había visto un edificio nunca. No, ¿qué edificio había yo allá? O sea, yo no me acuerdo, era la casa de mi abuelo, allá en la ¿cómo se llamaba? Frente a Llano Obreo, en Barlovento. Era de 2 pisos, sí, era de 2 pisos. Y era de 2 pisos, arriba unos cuarticos y abajo la lonja y tal. Bueno, pues yo no había visto edificio o casa de 2 pisos, pero cuando en La Palma, ya le digo que... Ya estaba construido ese edificio. Sí, como ese edificio lo llamaban El Coño. Te puede decir, no hay problema. No, lo llamaban El Coño. Aquí no hay censura. Porque cuando la gente venía de Barlovento, de Grafía, de ahí, o de Los Sauces, ellos veían la broma del edificio y decían, ¡coño! Se sorprendía. No, y se quedó el nombre del edificio El Coño. El edificio El Coño. Cuando llegaste a Caracas, para continuar con la conversación, llegaste a Caracas, que viste los edificios del silencio. Lo que pasa es que el tiempo es corto, Oreste, y quiero darle continuidad a la entrevista para que no se me escape ninguna pregunta. Yo no me voy a pegar. Llegaste a Caracas, a qué sitio del país llegaste, a qué población de Venezuela llegaste. Pasé por Caracas para contarte rápido y llegamos
llegamos al Sombrero, chico. De noche. El Sombrero es un pueblo del estado Guárico, distrito Mellado, y que ahí trabajaba mi papá en la agricultura, tiene unas parcelitas ahí cogiendo hacia para Calabozo, vamos a hablar llanero ahora, así para Calabozo, y entonces pues llegamos ahí, una casa Bajareque, en la calle Comercio del Sombrero, mi hermana, mi mamá y mi papá. Y ese calorón que hacía ahí. No, ese era sacudo, ¿no? Y no, sacudo. no, había de todo. Ese cambio tampoco es que fue tan así en cuestión del clima. No, y las calles eran de tierra, aquella polvareda y tal. Y bueno, había pocos carros. Eso fue en el año 1958 y no había muchos carros. Pero aquella polvareda, por cierto que yo iba a jugar metra, o piche, como se llama en Canarias, ahí en la calle, y mi mamá me regañaba y tal. Entonces los primeros días, los primeros días que yo llegué me pusieron en tercer grado. Ya yo vine medio adelantado ya de la escuela de primer grado. Y me pusieron en una escuela, en el grupo escolar JJ Tobar, ¿viste cómo estoy yo? Que tiene la lucidez. JJ Tobar en el Sombrero, y a un negrito que me decía, museo patas hedionda, y yo, este me lo voy a echar yo al pico, porque es que yo siempre he sido así, yo no le aguanto bromas a nadie, vamos a decirlo en llanero, pues en venezolano yo no le aguanto vaina a nadie. Y me decía, museo patas hedionda, y yo, pues, ¿qué le pasa a este negrito? Yo no había visto negro y no quiero con eso menospreciar a nadie, porque yo no soy racista, ¿ves? Nunca he sido racista. Y entonces, bueno, por fin peleé con el negro y no se le acabó la vaina, no se metió más conmigo. Yo creo que eso es normal en los procesos migratorios, cuando llega tanta gente a un país. También ha sucedido en cierto modo en varios países con los venezolanos, y hay gente que es un poco, pues se puede decir, ignorante, que yo creo. No saben tratar a esas personas que en la mayoría de los casos lo que van es a trabajar, a dejar algo bueno por el país en donde van. Y es el caso de los venezolanos en España, y yo creo que en toda Europa son gente preparada, gente en la mayoría de los casos profesionales, que van a dejar lo mejor de sí en esos países y van a dejar algo allá, van a dejar su talento, que es lo más importante que tiene un país, el talento humano, las personas. Y bueno, lamentándolo mucho, es lo que hemos perdido aquí en Venezuela, muchas personas que se han ido valiosas, que esperemos Dios mediante en algún momento puedan volver. Continuamos la entrevista, Oreste, algunas preguntas. Llegaste, me cuentas, a la población del Sombrero, en Guárico. Luego, ¿dónde viviste aquí? ¿Dónde has vivido aquí en Venezuela? Te cuento rapidito lo del Guárico. La vaina estaba embromada. Papá, nosotros vivíamos en una casa de Bajareque y la cosecha no le daba mucho dinero, él sembraba poquito, una parcelita de 4 hectáreas ahí. Y recuerdo que mi mamá le llevaba el desayuno y yo le acompañaba a mi mamá a unos 10 kilómetros del desayuno a la menos. Es para que vean, para que la gente vea y entienda que no fue fácil lo que le ha sucedido a los emigrantes canarios en esta tierra venezolana. No es llegar y meterse a trabajar en una oficina, no. Claro, trabajaron mucho, lucharon mucho, sí, pasaron necesidades, apretones. No todo el mundo le fue bien en esta tierra, uno no es que algunos tenían suerte o eran menos inteligentes que otros, pero así era la cosa. Y entonces, bueno, ahí pasamos 4 o 5 años. Y como la cosa no estaba muy buena, me internaron en una escuela granja. Ahí tuve 3 años. ¿Dónde? ¿En qué parte estaba ubicada? La escuela granja está entre la vía de El Sombrero y Calabozo. En la carretera del Sombrero y Calabozo. Me metió a 20 kilómetros hacia el río Guárico, o sea, en el campo. Pues. Ahí tuve 3 años, después me salió una beca para la Escuela Técnica de Agricultura en Calabozo, hacia San Fernando de Apure. No me gradué, yo no me gradué de nada. De periodista llegué hasta sexto semestre, ¿no? Yo no me gradué de nada. ¿Te has graduado de mucho oficio? No, porque empecé... Tú has hecho de todo un poco, ¿no? No, porque empecé de viejo. O sea, claro. Yo me gradué de bachiller a los 25 años de noche por parasistema. Después periodismo estudié a los 40 años. A los 40 años estudié hasta sexto semestre. Bueno, y X, ¿no? Pero ok. Ya le digo que me puse sentimental cuando conté mis vivencias de niño porque yo pienso que es mi peor vivencia que yo he tenido en mi vida. Pero después, por la difícil situación que se vivía. Claro, ¿no? Y por la soledad y la situación. La falta de tu padre también. Claro, y la soledad que se vivía en Canarias. La soledad que es donde yo vivía en el campo, ¿eh? Y con las necesidades. Ya te digo que había muchas necesidades, leche y gofio todos los días.
y potaje, eso es lo No que te, comí. no te me vuelvas al No, no, inicial, yo pero regreso, Continúa con... Yo regreso rápido para que tengas tiempo. Estabas en Sosa, me dijiste que ahí estudiaste, en los primeros años fuiste internado, me imagino porque tus papás estaban trabajando, estaban echándole pierna, ¿no? Estudié hasta sexto grado ahí, después pasé a la secundaria a estudiar perito agropecuario, después me vine. No es como aquel cuento de un tipo que tal que me dijo una vez que él no estudiaba porque le gustaba la sopita. Es un tipo que yo estuve conversando en Garafía una vez, que andaba detrás de la hija mía, ¿no? No O sea, es que era novio ni nada. Tuviste que buscar la vida, para decirlo así, porque era tu obligación siendo un adolescente, ¿no? Tenías 15 años cuando ya te independizaste, que te fuiste a buscar la vida por ahí. No, 16. 16 años, que llegaste a Calabozo, ¿no? Estuviste en Calabozo. A los 16 años. Entonces, ok, mis padres se mudaron por la Villa de Cura y un día le llegué al viejo allá a la casa. Entonces me quedé los zancudos, porque Calabozo es uno de los pueblos de Venezuela donde se siembra más arroz. Y entonces la poseta donde se siembra el arroz es agua estancada. Y el colegio estaba a 40 kilómetros de Calabozo hacia San Fernando de Apure. Y no se podía uno ni estudiar. De noche los zancudos vestían de negro si estuviera de blanco. Y entonces, no, yo un día agarré. Estás huyendo de ahí. No, un día cogí, como dicen los españoles, y con otro amigo también español, canario, que era del Hierro, que ya está vivo, vivía allá, vamos a saludarlo allá en el Sombrero, Estado Guárico. Y entonces cogimos y nos fuimos. Y le llega el viejo a Villa de Cura, papá tiene una cosechita de papas en Villa de Cura. Y me dice, ¿te fuiste de la escuela? A jalar carnillas, a regar papas, y ahí estuve como 6 meses regando papas con papá. Pero, dígame. Bueno, continúa hasta que te fuiste de ahí también. Tú eras un emigrante aquí también en Venezuela, has sido un emigrante a lo largo de toda tu vida, porque no solamente que te fuiste de las Islas Canarias, pues, bueno, no te fuiste, te trajeron, ¿no? En ese momento. Y aquí en Venezuela continuaste la tradición familiar y viviste en varias partes. Cuéntanos en todos los estados. En todos los estados donde has vivido. Preguntas ahí. En este país, en Venezuela. Bueno, llegué a Villa de Cura y el viejo me puso a jalar carrilla y a regar papas a mis 16 años. Y yo, no, esto no lo aguanto yo. Me puse a trabajar en una arepera ahí frente a la plaza de Villa de Cura, Plaza Miranda. Y después, a veces las habladurías, porque los canarios no son tan brutos y tienen la lengua larga, ¿no? Algunos, ¿no? De esos que han vivido aquí en Venezuela. Entonces, dicen, ese muchacho no va a servir para nada. Yo no le paraba. Tenía tiempo para bailar, tenía tiempo para echar vaina, para irme a la fiesta de los fines de semana, trabajaba Era multifacético. Pero no, sí, ¿no? Y entonces me convertí aquí en Venezuela en errante, emigrante del mismo país. De ahí me vine a Guacara a trabajar en una estación de servicio de bomberos. 16 años, algo así tenía yo. Y después mi tío, que yo estaba ahí trabajando con mi tío era cocinero ahí en el restaurante frente a Papeles Venezolanos, me dijo, no chico, vete de aquí con estos portugueses. Y eran los portugueses los dueños. Y me consiguió trabajo en ¿cómo se llama? Chico, antes allá en Yaritagua. Entre Chivacoa y Yaritagua. Es un restaurante grande, una estación de servicio que era de una bomba. No, pero yo no trabajé en la bomba, yo trabajé en la... ¿Tú hacías arepa ahí? No, vendía arepa, era arepero, pues. Sábana de Parra. Es un pueblito que está entre Yaritagua y Chivacoa. Estaba Yaracuy. Ya me fui para Yaracuy. Y ahí trabajé año y medio con mis paisanos, los Montserrat, que nacieron en el pueblo de Los Sauces. Y ahí trabajé año y medio. Al año y medio, yo duré año y medio en los sitios más o menos. No sé por qué. No me convenía, no me pagaban bien o X. Yo me portaba bien. A los 18 años, 17, 18 me vine para Coro. Eso fue en el año ¿qué? 70. No, 60 y algo, 60 y... Casi años 70 porque no, 18 años. Sí, pues en el 68. Fue en el 68. Mi cuñado necesitaba un chofer aquí que tiene una finca aquí en Coro, en la planicie del Cebolla, la semana caigo y necesitaba un chofer y bueno, y me vine a trabajar con él. Ese duré poco, a los 3 meses me botó. Pero
Después me fue a buscar de nuevo. Y fui a tener, como dice aquí en Falcón, a San Juan de los Morros. Mi padre vivía en Villa de Cuba y me fui a trabajar a una luchería en San Juan de los Morros, frente al Liceo Cecil Rocio. O sea, que volviste otra vez al estado Guárico, donde llegaste primeramente. Ajá, llegué a San Juan de los Morros, ahí trabajé un Y tiempo. ahí también tienes familia, ¿no? En el estado Guárico. Sí, mi familia, sí, en el estado Guárico tengo mis primos, Carmelo y los hijos de mi tío Antonio, ok. Y entonces ahí trabajé un poquito de tiempo. Y después me vine para la encrucijada de Turmero, a trabajar también vendiendo arepas en un restaurante también. En el estado de Aragua. Tenía varios estados, ¿no? No, chicos. Al final, bueno, vine para Coro, después mi cuñado me fue a buscar de nuevo, le interesaba que yo estuviera trabajando con él. Digo yo que le interesaba, pues después ahí duré 3 años con él. Y conseguí a tu mamá aquí. Te enamoraste aquí en Eso es lo mejor que me ha podido haber. Por eso que te ha gustado tanto este estado, ¿no? No, Esta ciudad. me ha gustado por tu mamá y por las vainas que eché aquí, que yo de tipo joven me la pasaba en la discoteca. ¿Entiendes? Yo tenía juventud, Claro. Oye, todavía ¿Dónde conociste a mi madre? Aquí en Coro. En la ciudad de Coro. Ella estudiaba en diversificado Coro. Y entonces, ese tiempo el uniforme era una falda, ayúdame Inés, una falda, cónchale, rosada. No, rosada no. Bueno, y la blusa blanca, y yo, esta catirita no la voy a yo que pasé por alto. Y así fue, nos casamos, fuimos a casarnos en Valencia. Y estuvimos aquí un tiempo y nos fuimos para Valencia, a vivir en Valencia. De Valencia para Villacura otra vez. De Villacura para Coro otra vez. Bueno. ¿Ya te has quedado aquí en la ciudad de Coro? Ahora sí tengo 32 años porque ya me da cierto temor de mudarme mucho. Además Bueno, también... ellos han dicho bueno, dicen que el que pisa las piedras de la zona colonial se queda en Coro. ¿Eso será verdad? No, que ya te digo... Coro, para los amigos que nos están viendo en otras partes del mundo, Coro fue la primera capital de Venezuela. La ciudad santana de Coro es patrimonio cultural de la humanidad desde el año 1992 y bueno, es una ciudad histórica, una ciudad colonial, una ciudad muy bonita. Aquí nací yo y bueno, aquí tiene mi familia mucho tiempo en esta ciudad. Pero la verdad yo la veo maravillosa, la ciudad de Coro. Porque si no tu mamá cuando ve esto me decía, ¿no te acuerdas de la falda que yo tenía? Es una falda naranjada. No, porque cuando vea el video dice, ajá, ¿no te acuerdas de la falda que yo tenía en el colegio? No, en la falda. Y continúa, disculpa. Después estuviste en Coro y también viviste en Valencia, me cuentas. ¿Qué hacías allá en Valencia? Bueno, chicos, en Aragua. Vender verduras en el mercado de Periférico en Valencia, con un camión. Yo tenía mi camioncito y vendía hortalizas ahí, tomate, papas, como hacían los isleños, porque mi papá me decía, aquí en Venezuela o hay que sembrar o hay que vender hortalizas en el mercado de coche, ¿entiendes? El mercado de coche o en los mercados mayoristas de Venezuela. Y yo no se lo quería mucho, pero yo tenía otras aspiraciones. Claro, es más, querías hacer otra cosa, no te veías todo el tiempo trabajando en la agricultura. Medio hice caso porque yo estuve sembrando en el estado de Aragua hace 6 años en la agricultura, en Tocorón, cerca de las riberas del lago de Valencia. También sembré aquí en Coro unos 3 años. Estuve 9 años de agricultor. Y yo, no, esto tampoco es lo mío. Y tampoco era lo mío ir a los mercados, quedarme en el camión, durmiendo, con esa poca malandrera que había en los mercados, en coche y aquí mismo en el periférico en Valencia, digo yo aquí mismo a 300 kilómetros donde estamos, transmitiendo el programa. Y entonces yo, no, esto tampoco es lo mío. Pero menos mal que me casé con tu mamá, porque ella me ayudó. Te ha guiado siempre por un buen camino. Sí, me decía, mira, te tienes que seguir estudiando, tienes que cambiar de trabajo, o sea, agricultura. Bueno, a mí no me gustan los hombres que llegan todos entierrados aquí en la casa. Todos entierrados aquí en la casa, tienen que trabajar el comercio. Bueno, me puse a vender cerveza Zulia. Tuve varios años repartiendo cerveza Zulia allá en Villa de Cuba. Y ahí cambiaste la visión de todo lo que habías hecho pues toda tu vida. Toda la vida. Después me vine para Valencia y fui gerente de la empresa refresquera Golden Cuba en Valencia. Y cambié, y yo cambié, mejoré. Y de locutor, bueno, eso comencé yo a los 45 años ya mayorcito. Háblame, ¿en qué emisora, ya que hablas de la locución, en qué emisora trabajaste cuando iniciaste los programas? ¿En qué emisora has trabajado? ¿Por dónde estaba el programa? Iniciamos el programa aquí en Radio Punto Fijo, en la península paraguaná, aquí en Coro, en Radio Guadalupana. Ya te digo, fue en 1996. Después un día le digo que tú andabas, por cierto, conmigo. Tenía, ¿qué? 6 añitos.
Y yo le digo a la familia, digo, no chicos, como ya mi papá escuchaba Radio Rumbo. ¿Sabes? La mayoría de los paisanos isleños escuchaban Radio Rumbo, las noticias, los caballos, Alicán, transmitiendo las carreras de caballo de la Rinconada y tal. Mi papá era fanático de esa vaina, igual que muchos canarios aquí en Venezuela. Bueno, yo fui presidente del Hogar Canario de Coro, fui directivo del Centro Hispano de Villa de Cura y siempre he estado metido en Siempre te has destacado en el mundo de los canarios y bueno, también... Yo no sé si me he destacado porque a mí no me pagan mucho, pero yo mismo me siento... Pero te paran, son tus oyentes que domingo a domingo te expresan a través de la mensajería, los mensajes Es que me siento bien, Oreste, porque... Es como un hobby, ¿no? Me siento bien por yo ir avanzando, que creo que he ido avanzando de mi persona, pues, del campo. Me dediqué al comercio, me dediqué también a la radiodifusión después de los 40 años. Y te contaba de que ¿dónde? ¿Viste? Se me fue la onda. Bueno, ya que tocas el tema del programa... yo quisiera... Perdón, no se te vaya el hilo que va de tu palabra, que entonces iniciamos aquí el programa en Coro, ya te digo, en la década de los 90. Después le digo a ustedes y vamos a hacer el programa, yo me acordaba de Radio Rumbo, y mi papá, claro. Y de los programas de Radio Rumbo, Martín Valiente, y tú sabes, y Radio Rumbo era una de las emisoras que se oía más en Venezuela, en todo el territorio nacional. Digo, vamos a transmitir el programa de Radio Rumbo. Cuando llegué a Radio Rumbo, bueno, aquello... La emoción, chica, emoción, vale, ¿sabes lo que era eso? Bueno, y por eso te conté al inicio de esta transmisión, de que cuando yo me metí en la cabina de Radio Rumbo a transmitir el programa y hablar de mis padres, de mi familia, de los isleños, por cierto que a veces tomamos un saco de papa, un poco de pescado en Semana Santa, vainas canarias, ¿no? Ya que tocas otra vez el tema del programa, Oreste, de los inmigrantes, que bueno, te has dedicado a pues, difundir todo lo que es las historias de los canarios en este país. Cuéntanos de los canarios importantes que tú has tenido la oportunidad de conocer, esas personas en todo el país, en diversos estados que se han destacado, que han dejado el nombre de Canarias en alto. Bueno, tú tienes mucho conocimiento de eso, has tenido muchos amigos que han tenido grandes empresas, grandes negocios, grandes sembradores del campo aquí en Venezuela. Háblame un poco de eso, porque es interesante saber y hacer honor a esas personas que le han brindado progreso a Venezuela. Yo te cuento desde el Sombrero hasta Lara y a Falcón. O sea, los sitios donde yo he vivido. Del Sombrero, en Altagracia y Tuco, los Borrigos, fueron sembradores exitosos en Altagracia y Tuco, en Sombrero, y había otros más. Y en Aragua, bueno, los Marantes, Arquimiro Marante, Horencio Marante, empresarios, como decía un presidente aquí en Venezuela, latifundistas, que sembraban cantidades enormes. Artemio Nazario sembraba, bueno, cuántos millones de kilos de papas en Casupito, en Cagua, y así, de los de Aragua, agricultores. En Falcón te puedo hablar de mi cuñado, ¿no? Celestino Concesión y Francisco López, fueron uno de los dos, ¿cómo te digo?, canarios, de las dos familias canarias, que sembraban más cantidad de tierra. En Barlovento están sus hijos, ¿no? Su esposa, que mi tía Neria Pérez, está allá en Barlovento, y mis primos. Hablando del campo venezolano, del campo, sé que me faltan muchos, ¿no?, por contar, pero bueno, algunos de ellos. En las empresas, puedo hablar de Matías Morales, un paisano del Hierro, muy exitoso en el estado de Lara, en las costas del estado de Falcón, con hoteles, estaciones de servicio, transporte de gandola. Matías Morales, mi amigo, por cierto que fue presidente de Coalición Canaria en una oportunidad hace años atrás, Coalición Canaria de Venezuela. Te puedo hablar de Agua Isleña en Venezuela, de Café Madrid, propietarios canarios, y te digo historia de cómo se iniciaron esas empresas. Agua Isleña se inició en Quibor y en el Tocuyo de Lara. El Café Madrid se inició de dos ideas de unos canarios tomando café en una cafetería en Bejuma, y iniciaron la empresa en Guacara. De la empresa La Lucha, también en Guacara, empresarios canarios. Y te puedo hablar más de otras cosas, el dueño de los discos Discomoda en Caracas, que por cierto es de Barlovento, el hijo de Chamorra,
se llamaba Chamorrín, no sé si está vivo, vamos a saludarlo desde aquí, a Chamorrín. Ya le digo que era propietario de los discos Discomoda, cuando se usaban los discos 45 revoluciones y 38 revoluciones. Y bueno, en grandes rasgos. Y en la historia también, Francisco de Miranda, hijo de Canario, el gran prócer venezolano. Pae, y también Betancur, el presidente Betancur, también hijo, nieto de Canario, si no me equivoco. No, hijo. El papá de Betancur era canario y la mamá de Barlovento, de la costa del estado Miranda. O sea, quiere decir que los canarios se han destacado a lo largo de todos estos años. Si tenemos que hablar. No, esto dura 2 horas. Si es que yo. Mira, siguiendo como 4 horas. Con el tema, con este programa, bueno, Canarios por Venezuela, que espero que tengamos mucho éxito y bueno, que me des mucho éxito con esta entrevista, Oreste. Quiero irme al tema de los venezolanos en España, en Canarias. Para nadie es un secreto la buena adaptación que han tenido los venezolanos en las Islas Canarias, sobre todo, que bueno, es más parecida a nosotros aquí en Venezuela. Háblanos un poco de eso, de por qué será que los venezolanos se adaptan también en las Islas Canarias. Yo estuve hace 20 años en Canarias, y por cierto que transmitimos un programa de radio de Tenerife, en Onda Canaria La Voz. ¿Onda Canaria? ¿Cómo se llama? Creo que se llama así, Onda Canaria. Onda Canaria. Todavía está al aire. Entonces, estuvimos transmitiendo un programa que se llamaba también, o se llamaba Los Emigrantes, pero ahí poníamos musiquita venezolana y tal. Y hace 20 años. Y ya había muchos venezolanos en Tenerife, ¿no? Pero no tanto como ahora. No, yo cuando, o sea, eso fue, lo voy a contar rapidito. Erika y tu hermano Richard se fueron por allá en el año 2002. Y me dice, papá, véngase para acá que este es el paraíso. Y bueno, con 45 o 50 años en Venezuela, 46, 47 años en Venezuela, digo, bueno, vamos a probar. Pues. Como yo no tenía problema, como no tenía miedo de ser errante aquí en Venezuela, pues nunca había ido para las Islas Canarias. Por cierto que cuando llegué y vi aquel panorama en el aeropuerto de Los Rodeos, digo, conchalo, ¿no? Esa belleza. Esta vaina me lo preparó Dios. Pero a los 4 meses me fui para Tenerife. Porque en La Palma no había mucho movimiento y tal. Y como yo siempre ya te digo que he sido una persona, vamos a llamarme hábil, para ganarme la vida. Llegué a Tenerife y digo, bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es transmitir un programa. Y después se me ponía la cosa cortica y fin de año mi señora y yo hacíamos hallaca y tequeños venezolanos y vendíamos, por ahí voy. Entonces, sí había venezolanos, como no, estuvimos transmitiendo el béisbol en el Estadio Burgado, en Puerto de la Cruz. Tú fuiste champion de sí, claro, infantil. Participé en campeonato infantil en esa época. Bueno, o sea que hemos tenido esa vivencia pues, de esos tiempos, y por eso digo que yo, cuando me pongo triste, cuando hablo de 9 años para atrás, pero de 9 años para adelante yo soy feliz, gracias a Dios. Dios me ha permitido ser feliz con ustedes, con tu mamá, con mi familia, con mi nuera que está aquí presente. Pero no me ha contestado la pregunta, ¿por qué crees que hoy en día, en los actuales momentos, año 2023, la gente, el venezolano se adapta? Bueno, también es que viene de vivir una situación complicada aquí. Que se adapta porque eso es sangre canaria. La mayoría de los venezolanos. La cultura canaria es muy parecida a la nuestra. Y nosotros creamos aquí en Venezuela los clubes canarios y se arraigaron a los pueblos. En los pueblos de Venezuela, en cada pueblo de Venezuela hay un club. Ya te digo que yo fui directivo del Centro Hispano Villa de Cura, fundador de la nueva sede del Centro Hispano Villa de Cura, fundé la nueva sede del Hogar Canario de Coro, yo y la directiva. Entonces, el venezolano se arraigó mucho al canario, al folclore canario, a la música canaria, a las costumbres, a la gastronomía canaria, en todos los pueblos de Venezuela. Pero el éxodo de venezolanos ha sido tan grande que hay personas allá que ni conocían dónde quedaba Canarias. No, y hay más de 500.000 venezolanos en España hoy en día. Mucha gente, sobre todo en Canarias, y que se han adaptado muy bien en todas las islas, en La Palma, en Tenerife. Bueno. Y también, bueno, es que el venezolano es una persona muy hábil, una persona de buen ánimo, una persona que siempre está contenta y eso le gusta a la gente. Extrovertida. Exacto, cae bien allá. Cae bien, pues se la saben todos. Sí. Bueno, y hoy en día los venezolanos, como lo comentan otras personas, otros periodistas,
gente que de los medios y los venezolanos están en todas partes, en los sitios de comida, están en los delivery. Es la primera cara que ve la gente en todos los países, no solamente en España, en toda Latinoamérica, hasta en los Estados Unidos. Ahorita hay bastante éxodo de venezolanos para allá. Y bueno, es lo que nos tocó vivir como sociedad. Y bueno, esperemos que de esto nos quede un gran aprendizaje. Yo creo que sí nos va a quedar un gran aprendizaje. Pero ya se está acabando el espacio, ya queda poco tiempo. Tengo algunas preguntitas aquí que me quedan en el aire. Esta pregunta te la hago y quiero que la contestes con la mayor sinceridad. Yo sé que tú eres una persona sincera, pero ¿qué es lo que más te llena a ti como ser humano? El ser un canario venezolano, Oreste. Yo quiero que se lo digas a esas personas que nos están viendo y que se sienten identificados con tu historia y con la historia de todos los hijos y los nietos de canarios que sentimos ese orgullo nos sentimos orgullosos de saber que venimos de esas 7 islas maravillosas, 7 islas hermosas. Yo sí, porque hay emigrantes en Venezuela, y con eso voy a hablar de algunos emigrantes en Venezuela, que tú le dices, mira, te voy a poner una musiquita portuguesa. No vale, no, tú sabes que no, que nosotros los canarios nos integramos más a este país, más que cualquier nacionalidad, más que los portugueses, que los italianos, más que todos los inmigrantes que llegaron a esta tierra venezolana. ¿Por qué? Hablamos el mismo idioma, nos integramos mejor, ¿qué te digo? Somos abiertos también. Porque los canarios también son un piquito de oro, no vayas a pensar, ¿entiendes? Aquí se destacaron, hay muchos que llegaron a este país que no sabían una O con un canuto, no escribían una O con un canuto para que lo sepáis, como dicen los coreanos. Pero eran capacitados, eran capaces. Se capacitaron. Tenían la mente grande, claro. A lo mejor no sabían escribir bien, pero tenían la mente grande para ejecutar grandes cosas. Eran personas preparadas en cierto modo, ¿no? No, es que... tenían el talento. Bueno, tenían la sangre y aparte de eso las necesidades, digo. Porque, de superación, claro, aquí llegaron. Yo creo que los canarios sabían hacer pozos aquí en Venezuela. Pozos profundos. Pero aprendieron. No, tuvieron que echarle piernas, ¿me entiendes? Para sacar agua para el regadío de la... Allá lo que hacían eran ¿cómo se llama? Galerías. Galerías, sí, buscaban el agua en cueva, como cueva, ¿no? Sí, o sea... que túneles profundos, por llamarlos túneles, se llama de otra manera, horizontalmente hacia el macizo de la montaña. Bueno, aquí, entonces yo sí me siento orgulloso de ser canario. Pero no voy a decir como dijo un presidente de un club en una oportunidad aquí en Venezuela, que tuvimos un evento y había muchos venezolanos, y dijo dijo el presidente, si me oye, bueno, yo te saludo. Y me dice, dijo, si yo no fuera canario, pagara para ser canario. Y yo, bueno, ¿qué le pasa a este chamo? No puede ser, uno no puede hablar así porque estás despreciando al venezolano. Y yo tengo 63 años en Venezuela, yo quiero este país. Bueno, eso depende también cómo lo interpreto. Es que la gente lo interpreta como es. Porque si tú dices que yo te hice la pregunta, te la hice... lo orgulloso que te sientes de ser canario venezolano, pues, porque tú eres de las Islas Canarias porque naciste, pero eres venezolano porque has pasado toda tu vida aquí. Pero tú no sabes cómo yo hablo en el programa, ¿verdad? Te está cayendo una llamada ahí. Sí, claro que lo más importante es terminar el programa. Entonces tú no te das cuenta cómo yo estoy en el programa. Sí, pero cuélgalo para que no... Soy canario. Por este el audio, porque si no se escucha bien la conversación. Viví en el campo, yo no tengo problema de identificarme, de hablar con sinceridad, ¿entiendes? Y hablo las realidades en el programa y me siento orgulloso de ser canario y haber vivido en esta tierra venezolana 63 años de mi vida. Bueno, y yo quiero saludar a todos los canarios, a mi familia en la isla de La Palma, a mi hija en Tenerife. Bueno, eso te quiero hacer esa pregunta ya para finalizar el espacio porque ya se nos fue el tiempo. En esta oportunidad esperemos que podamos tener el gusto de seguir conversando en otros espacios de su programa Canarios por Venezuela. Ya para finalizar, Oreste, háblame de tu familia. ¿Cuál es tu mayor deseo
en cuanto a tu familia, a tus seres queridos, tanto los que tienes allá como nosotros aquí en Venezuela? Porque tienes el corazón entre Canarias y Venezuela, como a lo largo de estos años pues, del siglo pasado y hemos vivido, nos ha tocado vivir a los canarios y a los venezolanos. Tú estás en la misma situación. Yo creo que muchas familias, millones de familias, estamos en esta situación en este momento, que tenemos el corazón dividido a veces por kilómetros de mar bueno, como es el caso de las personas que están en Latinoamérica. Pero, ¿cuál es tu mayor deseo para tu familia, para la familia? ¿Qué sientes tú por tu familia, Oreste? En primer lugar, ustedes, mis hijos, mis 4 hijos. Tengo 2 hembras y 2 varones. Digo que son varones, ¿no? Entonces, porque la vaina ahorita no se sabe. Claro, ahorita hay que tener cuidado con eso. Apaga el teléfono. Entonces 2 hijas aragüeñas por eso de ser errante y emigrante en Venezuela, dos hijas aragüeñas, Erika, Rocío y Mariosa, y 2 hijos falconianos. Y uno nació en la década de los 70, que es tu hermano, y tú naciste después cuando regresé para Coro en los 90. Fíjate tú, lo que es ser emigrante. No, yo de mi familia, yo espero que los que están más cerca de mi persona, ustedes, mis 4 hijos, que son como 4 estrellas, ¿será? Que decía uno que yo entrevisté en Barquisimeto una vez. Ese me dijo que era como 5 estrellas, las 5 hijos que tenía. Okay. Los 5 hijos tenía, yo tengo mis 4 estrellas que alumbren siempre con buena luz. Y mi señora, que me ayuda mucho, mi hermana que está en La Palma, que es lo que me queda consanguíneo de mis padres. Está en mi hermana Nerida Pérez, mi hija que está en Tenerife. Yo soy feliz. Yo me siento bien. Soy una persona que está estable, tengo mi empresa, tengo mi casa, mi hogar. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a la vida? No, ¿qué más? Y después de mayorcito, que es lo interesante. Porque yo siempre he dado consejos a los viejos, que no sean viejos verdes. Claro. Que entienden que cuando se vayan... cuiden a la familia. No, que cuando se vayan, vamos a... Es un chiste malo. Es un consejo. No es un consejo, cuando se vayan poniendo viejos, se vayan con la chamita. Claro. Porque tú lo ves por ahí divagando por las calles. Solitario, sin mujer ni sin nadie que lo cuide. Nadie le para, entonces... la familia es lo más interesante uno. Bueno, Oreste, el mensaje final para todas esas personas que nos están viendo en diferentes partes de Venezuela y del mundo, para todos esos canarios, esos venezolanos que están por ahí y que quieren escuchar tal vez esas palabras de un hombre que ha vivido, que ha tenido las vivencias a lo largo de toda su vida, que ha estado en un sitio, que ha ido de un sitio a otro y que bueno, le puede brindar de acuerdo a sus experiencias un consejo, unas palabras a esas personas que bueno, no la están pasando muy bien porque están lejos de su familia, están lejos de sus ciudades, de sus pueblos, de donde hacían su vida. Yo voy a repetir lo que hace unos minutos hablamos, ¿ves? Ser inmigrante no es fácil. Y yo voy a repetir lo que he dicho infinidad de veces en el programa de los inmigrantes, y ahora en tu programa, de que la familia dividida da un sentimiento muy profundo. Y te voy a contar algo. Yo viví hasta los 25 años con mi padre en Venezuela, me casé, después me casé, y mis padres se fueron para Canarias, ¿no? Y allá murieron los 2. Y no lo pude ver por la situación. Yo tenía miedo a montarme en un avión, ¿sí? Seguí siendo campesino aquí en Venezuela, te estoy hablando de la década de los 80. Y entonces, yo nunca, y no tenía algunos problemas económicos y no pude ver a mis padres antes que se murieron. Pues entonces, todos los diciembre, para que vean, para explicarle a la gente que yo creo que lo siente igual que yo, todos los diciembre, los 24 y los 31, yo no lo celebraba con ustedes, como debía de celebrarlo, porque tenía un pesar dentro de mí. Y no se me quitó hasta que fui a donde estaban enterrados mis padres. Siempre yo tenía un pesar. ¿Te faltaba eso? Sí. Estar cerca de ellos ahí, Sí. Y fui y después se quitó. Eso para que la audiencia sienta aquellos que tienen la familia dividida o que no pudieron ver más a su familia porque se fueron para el exterior
para que ustedes vean cómo son las cosas. Yo sentí siempre una soledad en todo lo de diciembre, aquí en Venezuela, hasta que fui donde estaban mis padres enterrados, y estuve conversando con ellos, y se me quitó eso. Se me quitó eso para siempre. Por encima de la parte Esa es la vida de los inmigrantes, lo ¿vale? más Fuerte. importante en esta vida, Oreste, es estar unido, estar cerca de los tuyos, de las personas que quieres. Claro, vale, claro. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Así mismo. ¿Para qué? Ah, no, que voy para Venezuela a ganar dinero y no vi más a mi madre, allá la dejé en las Islas Canarias. No, no, es que estoy ganando dinero. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué? Lo que hace falta es ¿Para la ser gente. infeliz? Lo que hace falta es la gente. Claro, la el vivencia. dinero es el Compartir, dinero de el los momento. bancos, el dinero, y así ha habido muchos emigrantes que se han venido de Italia, de Portugal, de Canarias, de España, a Venezuela y trabajaron aquí como unos burros toda la vida y no disfrutaron de eso, De las que personas, de los seres, que es lo más importante. correcto, de la familia, ven que la Yo dejaron. sé que el dinero es importante, pero el dinero hay que usarlo para estar cerca siempre de las personas importantes y disfrutarlo con las personas que quieren a uno. Bueno, Oreste, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de este espacio. A toda la audiencia que nos sigue a través de diferentes plataformas. Muchas gracias por ¿Faltó ser... alguna? No faltó ninguna. Ya estamos listos ya. Muchas gracias. En la otra oportunidad No. seguimos conociendo tu historia, que falta mucho por contar. Y tienes muchos cuentos más que decirle a esa gente, pero te agradezco mucho este primer espacio y bueno, que te pido que me des suerte aquí para iniciar este proyecto que lo vamos a transmitir todas las semanas, una vez por semana, y nos vamos a dirigir a todos esos lugares donde se encuentre un canario. Nosotros lo vamos a buscar para entrevistarlo y para que nos cuente su vida y para que sea escuchada su voz. Muchas gracias, amigos de la audiencia. ¿Quieres decir otra cosa? No, que te va a ir bien porque tienes una carisma y eres bonito. Muchas gracias. Bueno, salía a mis padres, ¿no? Tengo de los dos. No. Tengo de ti, tengo de mi mamá, que también que es muy hermosa. Tienes buen físico, tienes carisma, hablas muy bien. Muchas tienes gracias. Un léxico muy bonito. Y yo sé Muchas que vas a gracias. tener éxito no solamente en el programa de radio, sino en otros aspectos donde tú te quieres meter. Muchas gracias. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad que estaremos otra vez con ustedes.